¿No? Buenos días a todos, bienvenidos, los de Facebook, los de YouTube. Hoy tenemos una actividad que se llama Entramados Grupales entre la Comisión de Cultura, Formación Permanente y nuestra secretaria científica que va a participar como panelista también, Cristina Salas. El título de la actividad es Palabra analítica, palabra de poesía, a propósito de la correspondencia entre Ostrov y Pizarnik. Antes de presentar a las comentadoras, quería contarles que Alejandra Pizarnik, de padres polacos, se analizó con León Ostrov un año a sus 18 años en 1954. En general se dice que entre ellos dos había muchas cosas en común, como la literatura, la filosofía, y Alejandra se fue a vivir a París y de ahí son las cartas, la correspondencia epistolar entre ellos dos, después que ella terminó su análisis de 1960 a 1964. Alejandra murió a los 36 años, adicta a anfetaminas, depresiva o melancólica. Yo consigné que ella nació en 1936 y murió a los 36 años. Bueno, voy a presentar a nuestras panelistas. Va a empezar nuestra secretaria científica, Cristina Salas. Después va a hablar Mirta Goldstein, coordinadora del grupo Formación Permanente y de la época online. Me pidieron que no diga mucho currículum, pero ustedes ya conocen, tienen vasto currículum las tres. Y a la doctora Alicia Kirchner, coordinadora de Cultura. Todos son profesoras de seminarios y miembros didactas, miembros de APA en función didáctica. Y en redes va a estar Melissa Cafaro, que va a pasar las preguntas. Bueno, Cristina, te escuchamos. Buenos días a todos, a los colegas. En realidad debo decir que cuando recibí la propuesta en la Secretaría Científica que mandó Alicia Kirchner, me invité a la actividad y por suerte ella aceptó. Por eso voy a intervenir en la mesa. Me pareció súper interesante. Para empezar, voy a señalar como yo diría 4 puntos en el recorrido que yo hice de la lectura, ¿no? Que fue más allá de las cartas con Ostrov. En primer lugar, quisiera plantear una paradoja que atraviesa toda lo que quiero plantear, es que sin la palabra no se puede, pero con la palabra no alcanza. A partir de ahí, pensar las coincidencias y las posibles no coincidencias entre la palabra de la poesía y la palabra en análisis. El otro punto que quisiera plantear es que entre el desborde y la poesía, que se puede pesquisar en la vida de Alejandra, yo pongo el psicoanálisis y la amistad y agrego el humor, que es una característica que no suele citarse. Y por último, el último punto es el final de la poesía o el fin de la poesía, la pasión y la muerte. Con respecto al primero, que la paradoja de las que les hablaba, que es que sin la palabra no se puede, pero con la palabra no alcanza, creo que es un punto en común tanto del psicoanálisis como de la poesía. ¿Por qué lo planteo? Porque yo considero o coincido con quienes piensan que la palabra, incluso la misma Alejandra lo decía, siempre es una morada precaria, una morada inestable. Es más que una palabra que viene a llenar un vacío, me parece que pone en funcionamiento un movimiento o
retomo movimiento que quedó detenido, ¿no? Y creo que este es un punto en común que tiene con la palabra en análisis. Es apenas un trazo que se logra sustraer al silencio, dice Ubiña en su tesis doctoral del 2010, o a lo indecible, a lo que nunca termina de decirse. Y eso vale tanto para la poesía como para el psicoanálisis, ¿no? Esta transferencia a la palabra, ¿no? Como un movimiento que puede ser interminable, pero que también a veces termina, ¿no? O se detiene vía la repetición, por ejemplo. Hay una frase de Olga Orozco, que fue una persona central en la vida de Alejandra y mi poeta preferida, que dice: ella lo esperaba todo de la palabra y muy poco de la vida. Uno no puede construirse una casa permanente con la palabra. Uno necesita de otras cosas, dijo Olga Orozco en una entrevista a la revista a la Literatura en el Malva. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir, por el tiempo que tengo, quiero ser muy precisa, quiero decir, quiero ser muy escueta, ¿no? Es que mi propuesta es que en los extremos de lo que se trata, en la poesía como en el psicoanálisis, es de instalar un movimiento o contenerlo por la palabra, forzando el límite de lo que aún no puede ser dicho o solo puede ser dicho siempre igual. ¿Dónde estarían las fuentes de eso indecible? En una entrevista que le da, muy conocida, que se llama Deseo de Palabra, que le da a Marta Moya, que fue una de sus parejas reconocida, dice: el jardín del recuerdo sueño, perdido en un más allá del pasado verdadero. Entonces, el tema del jardín es un tema que aparece reiteradamente. Yo quisiera hacer antes una aclaración, y que es la siguiente. Todo lo que diga de Alejandra está o ha sido escrito, ha sido puesto en entrevistas, y quiero que sea tomado como una gran conjetura. Personalmente me ha generado mucha incomodidad a veces leer, por ejemplo, el epistolario de Alejandra. Me ha resultado muy difícil y voy a tratar de evitarlo, digamos. Ahora, esta tensión entre la palabra y lo que no termina de decirse está presente en la obra freudiana desde los primeros trabajos. Por ejemplo, en la monografía sobre la afasia, al definir a la representación de palabra como un sistema cerrado y a la representación de cosa como un sistema abierto, de impresiones perceptivas, sensoriales y sensuales, donde no hay una palabra que las contenga. El hallazgo, podríamos decir, de la flor azul de lo imposible. ¿Por qué hablo de la flor azul? Podríamos hacer una relación con la nota azul de la cual se habla en el jazz, porque la flor azul está asociada con el romanticismo alemán, del cual Alicia seguro tiene mucho más para decir, y está atribuida a un escritor que se llama Novalis, que aparece citado en la obra de Freud en una oportunidad en el trabajo sobre los sueños. Está asociado con la búsqueda de esa palabra que tiene del orden de lo imposible, de nominar algo que es del orden de lo imposible. Ahora, por otra parte, un autor mucho más contemporáneo como es André Green se pregunta si se pueden decirse los afectos. Y él dice que la poesía es el ejemplo que más claro que podemos dar. Lo que se podría pensar, o lo planteo como interrogante, es
que tanto en la poesía como en el análisis, en la palabra de análisis, hay un entramado de afecto con palabras, y que cuando el afecto desborda la palabra, interrumpe el trabajo poético y también el trabajo analítico. Ese es otro tema que me parece interesante, ¿no? O gana el silencio en el trabajo analítico y también trabaja en relación al silencio del trabajo poético, ¿no? Y resalto la idea de trabajo, ¿no? En este caso. Ahora, como dije, lo que pueda decir de todo lo que se ha escrito, hay numerosas biografías acerca de Alejandra Pizarnik. Uno podría decir que entre el desborde y, como dije en el punto 2, y la poesía, Alejandra vuelve a recurrir a la palabra. ¿Por qué? Porque busca el psicoanálisis, como dijo en la introducción, pide un análisis en un momento muy difícil de la vida, está sin trabajo y demás, y casi en simultáneo, o de manera contemporánea, podría decir, establece una amistad entrañable con Olga Orozco. Olga Orozco ya era una poeta reconocida, y digo poeta porque para Olga Orozco la palabra poetisa, que es, digamos, para ella considera que Alejandra y ella asumen la categoría de poetas. Para Olga Orozco la palabra poetisa huele a puntilla y es una palabra indecente, dice en un reportaje. Son dos poetas que establecen una relación entrañable. Entonces uno podría decir, ¿por qué? Una pregunta, ¿no? Si estaba en análisis, al mismo tiempo recurre a la amistad. Bueno, la respuesta tal vez más simple es que un analista no puede convocar sobre sí todas las transferencias. Y yo diría que lo que establece con Olga Orozco es una relación transferencial. Y que esos dos hilos transferenciales, tanto con Ostrov como con Olga Orozco, lo sostiene en ese viaje a París donde va a recibirse de poeta. Porque en el fondo, con Olga Orozco, es una mujer del interior, y no de cualquier interior, es de La Pampa, de esas provincias como medias intrascendentes, y Alejandra es una chica de Avellaneda. Pero en ese momento donde la poesía está asociada con la burguesía ilustrada, ir a París era como recibirse de poeta. Si uno lee las cartas, es conmovedor el esfuerzo que significa para ella estar en París, y para Ostrov, que hace lo que haríamos tal vez nosotros ahora con menos problema. Le daríamos una sesión por Zoom, le mandaríamos un WhatsApp, le diría que nos puede llamar cuando se sienta mal. Y a mí me conmovió sobre todo cómo León Ostrov trata de amigarla con las condiciones de la vida, ¿no? Cuando, digamos, en las cartas aparecen las enormes dificultades para las cosas cotidianas, ¿no? Esto de amor y trabajo es todo el tiempo, ¿no? Hace que, bueno, evidentemente le resultaba difícil mantenerse en París, tan lejos y demás. Yo tampoco me quisiera detener en las conjeturas que se han hecho respecto de estas dos poetas, que podríamos decir poetas de la inermidad. Inermidad es una palabra que me gusta, ¿no? Tanto ella como Olga. Me están marcando que se me termine el tiempo, pero quiero decir esto. Entonces, para mí la amistad creo que fue un hilo transferencial, al igual que el que mantiene con Ostrov,
en ese momento que fue muy difícil, pienso, y donde Olga Orozco lo que hacía es como bruja blanca, darle, cuando la llamaba aterrorizada, darle como especies de ensalmos que la tranquilizaban de una manera, realmente leer eso es una cosa extraordinaria. Bueno, a mí por lo menos me parece extraordinario. Y el último punto es, para mí, hay diferencias en esto, a mí me produjo mucha angustia leer, por ejemplo, La Bucanera. Ahí se ve la falla, cuando empieza la falla en la palabra, y en ese punto quiero poner también, o pongo en debate, La Pasión con Silvino Campo, que me dio también mucho pudor leerlo, en las cartas que le escribe a Silvino Campo. La Pasión como el último punto de investidura, y la muerte cuando deja de buscar la flor azul y decide que ya estaba cansada tal vez de buscar la flor azul. Bueno, dejo acá para que no me reten. Gracias, disculpen, lo que pasa que también van a participar los grupos y cada coordinadora va a nombrar, pero digamos que es muy, a mí me quedó sin la palabra no se puede y con la palabra no alcanza. Gracias, Cristina. Vamos a escuchar a Mirta Goldstein. Bueno, buen día a todos. Lamento profundamente no poder estar en APA, que era mi intención, pero la verdad que estoy congestionada y me parecía inoportuno estar en la mesa allí con mis colegas. Me gustó mucho el trabajo de Cristina, a la quien también agradezco por convocarnos a estos entramados, porque entramar colectivos, conceptos, producciones, hacen que las tramas alivien los dramas, así que, y también despiertan deseo, así que estamos contentos de participar. Formación Permanente es un equipo compuesto por Juan Pineta, Claudia Hamburgo, Alicia García Pena, Adriana Pérez Alarcón, Wiri Perinot y Gabriela Pacuadio. Tengo el gusto de coordinarlo. Y este cuatrimestre trabajamos la serie Acting, Pasaje al Acto y Acto Analítico, que el análisis moviliza. Y como una excusa, usamos el intercambio epistolar de la dupla Pizarnik-Ostrov, especialmente la respuesta de Ostrov a la carta 3 y la carta 4 de Pizarnik en respuesta a Ostrov. ¿Por qué digo una excusa? Porque vamos a construir un caso, dejan de ser Pizarnik y Ostrov, o Alejandra y León, para pasar a ser Pizarnik y Ostrov impersonales. Titulé esta introducción que recoge lo que trabajamos. Mirta, disculpa, acá me está diciendo Guillermo que hay un ruido tipo tambor o golpe que debe ser desde tu casa. Hay una o auriculares, obra, no sé. ¿Te pones auriculares, Mirta? Bueno, no puedo en estos momentos. Bueno, está bien, te digo lo que me dijo Guillermo. Habla un poquito más fuerte. Hay una obra en construcción. Bueno, dale que... Bueno, voy a hablar más fuerte. Sí, por favor. Si molesta, voy a otro lado, pero... No, dale. Llamé a esta introducción Ladrones de Amor, entre la locura y el acto analítico. Las cartas son demandas de amor, por lo cual la espera de la respuesta desespera a quien está hambriento de palabras. Así ocurre con Pizarnik, la amante, quien tras noches tenebrosas de letargo insomne, recibe la respuesta de Ostrov, amado. La carta de amor la saca por un instante de esa oscuridad melancólica para hacer algo con su vida, aunque más no sea escribir otra respuesta. Pero esta respuesta y este intercambio epistolar no alcanza para separarla de lo que voy a llamar el engaño del amor. Engaño motivado
en que es imposible un amor, todo amor. Entonces, del análisis se espera un acto que separe del engaño del otro, que sacuda la transferencia imaginaria de amor-odio y que no deje intacto al sujeto supuesto saber, o sea, que desidealice. El acto analítico de corte con lo dado, lo repetido y lo dicho, es un acto de separación de ese otro amenazante interior que a veces el analista actúa sin saberlo. El analizante amante demanda ser reconocido, tenido en cuenta, pero si el amado analista intenta satisfacer a pleno esa demanda y a su vez demanda, lo quiere mal. Quizá si Ostrov hubiese querido menos o mejor a una Pizarnik hambrienta de deseo en el otro, con mayúscula, quizá el análisis hubiese producido un destino menos sufriente. Pero esto es solo una conjetura que podemos hacer a posteriori de una lectura crítica. Pizarnik recibe la carta de Ostrov y le responde: jamás he bebido palabras con tanta intensidad en medio de una orgía de conmiseración. No podemos negar la belleza de estas palabras que describen su estado pulsional. Beberse la orgía revela estar atravesada por un goce glotón de palabras amorosas que cubran la desnudez de su depresión. La clínica de la melancolía, entiendo, es el arte de bordear la nada del analizante, lo cual puede poner en riesgo la vida porque el otro, con mayúsculas, si no desea, desaparece y con él el sujeto. A distancia, como Ostrov, pero ahora desde la pantalla también, o en presencia física, el analista puede sentir el dolor del otro, y esto lo puede conducir a un acting, a un pasaje al acto, a enfermarse o a un acto analítico. Es por eso que me parece que los analistas somos muchas veces inoportunamente oportunos o oportunamente inoportunos. Y esa es la dimensión contingente del acto analítico que no puede ser previsto. A veces el acto es hacer silencio, otras distraerse, otras interpretar, otras soñar. Pero siempre implica no acobardarse ante lo insoportable de la angustia. Y esto requiere de la combinatoria de dos actos. El del sujeto, que no renuncia a hacer algo diferente con su verdad, y del analista, que no renuncia a sostener el deseo de que se siga diciendo. ¿Qué hace este analista que llamamos Ostrov en cambio? Si bien Cristina puso el acento en ese vínculo de amistad, yo llamaría de sostén imaginario, a mí me parece que sostiene el amor idealizado. Y en su carta se denuncia él mismo como ladrón de floreros en París. ¿Y qué hace el amante? Responde con flores para colmarlo. Le gusta un lugar llamado Fortaneo Roses. Y le responde que comprará los libros que él le pide. Un padre que pide que ella le compre hijos libros que vienen de París. Puede ocurrir que el amor loco de transferencia transforme a analista y analizante en amantes. Actings frecuentes en los análisis que confunden el engaño de amor con deseo o hacen del deseo un amor engañoso. Después de un año de análisis, Ostrov la insta a radicarse en París, lo cual recuerda el límite de un año que Freud le puso al hombre de los lobos con sus efectos de exceso. Pero también la insta a escribir, lo cual podemos considerar un empuje a la suplencia. Solo que escribir poesía no alcanzó esa función estabilizadora
ni él, el analista, su función separadora por actuar a un padre incestuoso. Saber hacer con la palabra poética no alcanzaba para sellar el vacío que ella, la Pizarnik, grita diciendo: cuando poesía y pintura me dejan temporariamente, viene la locura. El mundo se vacía y rechina como una pareja de robots copulando. Y en otro pasaje, al referirse a Simone de Beauvoir, dice: no podía dejar de pensar en esa voz que asociaba el abismo que existe entre la poesía y la vida. Hay un abismo entre su vida y su poesía. Pizarnik grita la verdad de un amor robótico, materno, filial, diciendo: no conozco el rostro de mi madre, no la extraño, no tengo ganas de decirle nada, pero me asalta y me invade la evidencia de mi enfermedad, de mi herida, que me lleva, dice, donde quiero y no quiero ir. Ya anuncia su muerte en esta carta ese otro sordo a la verdad del deseo materno de una hija muerta, tanto como herir a esa madre es la verdad de la hija y la verdad de un padre sin deseo. Mustafa Safwan tiene una frase para mí que viene al caso. Dice: cuando una niña es dejada por entero a su madre, sea a su amor o a su odio, a su ansiedad o a su indiferencia, a su agresividad o a su ternura, a sus cuidados o a su negligencia, solo en la medida en que le falta cierta mediación tercera, apela esta niña a la envidia del pene y no puede oponer, para sostenerse como sujeto, una contrademanda a las demandas maternas. En síntesis, y para terminar, saber hacer con la palabra poética no siempre saca al sujeto de la locura, ni hace del creador un sujeto definitivamente amarrado a una estructura clínica. El sujeto en análisis o transita del amor-odio hacia un nuevo acto psíquico o se aferra inexorablemente a su locura, con lo cual comprueba la tesis platónica, el banquete, sobre la posición de superioridad del amante por sobre el amado. En este caso, de Pizarnik respecto de un Ostrov robado y arrobado por el engaño del amor recíproco. Para Freud, cada sujeto se enfrenta a la universalidad del repudio a lo femenino. Pienso que es responsabilidad del acto analítico en los análisis y en la institución, que es el lugar por donde circulan y se comparten saber y clínica, que este universal entre en pérdida. Gracias. Gracias, Mirta. Le doy la palabra a Norma Cavalieri por el Zoom, va a leer un poema y después le doy la palabra a Alicia Kilner y después los integrantes de los distintos grupos, ¿sí? Norma. Activa el audio, por favor, Norma. Ahí está. Hola, gracias, buenos días. Voy a leer una breve poesía que elegimos y que Alicia va a articular con todo nuestro trabajo de la comisión. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Gracias. Gracias. Alicia, por favor. Bueno, sí, habíamos elegido algunos poemas. La construcción de este trabajo era muy difícil, por lo menos para mí. Bueno, lo trabajamos mucho en el grupo y
fue muy agradable hacer este trabajo, porque a medida que íbamos encontrando las citas de Alejandra, de los diarios, de los poemas, de las cartas, aparecían epígrafes sobre epígrafes. Entonces ya el trabajo se podía hacer solo con epígrafes y en realidad tomar la enseñanza de Alejandra en vez de intervenir, digamos. Pero como uno aquí está obligado, bueno, yo también puse mi equipo, todos ponemos epígrafes. Yo lo llamé a esto que vamos a leer, no sé, la herida fundamental, que es robado, por supuesto, de un verso, de un fragmento de Alejandra, que es escribir un poema, es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Bueno, y ahora voy a leer una especie de credo, una especie de oración atea, que podría leer antes que empezar cualquier otra cosa que fuera a decir, que las relaciones entre poesía y literatura y arte, psicoanálisis, no son nada más ni nada menos que la confluencia de discursos que giran alrededor y rodean un espacio común. Freud, desde Edipo, hace referencia a los mitos, a la tragedia, a la poesía, y se autoriza en ellos para mostrar a los médicos de su tiempo, podríamos decir a los de este tiempo también, que la obra de los artistas da testimonio de una razón de la fantasía, subrayo, razón de la fantasía, que ellos no quieren ver. Y no es solo porque la obra lleve la huella de la significación inconsciente, es decir, no es porque vayamos a analizar la obra en el sentido analítico, sino porque, como afirma Rancière, el inconsciente freudiano se construye sobre el fondo de otro inconsciente, al que llama estético, donde las cosas nobles y las cosas viles se igualan. Él dice, allí donde prolifera el lenguaje, exactamente lo mudo, lo silenciado en lo que se habla, en lo que se dice sin decir, en lo dicho o en lo escrito. El arte no es un objeto del psicoanálisis, es el lugar de una querella de razones en que el psicoanálisis nació y redefine una y otra vez el sentido de su práctica. Es entre lo vil y lo noble, lo dicho y lo mudo, ese entre la ley y la cosa, el superyo y la pulsión, entre la razón y la pasión, donde se produce en el vacío de la cosa un conocimiento singular. Yo creo que lo puedo resumir así, yo en general no leo, pero bueno. Hay una producción de conocimiento en la poesía y una producción de conocimiento en el psicoanálisis, que se producen sobre el mismo territorio. No son idénticas, pero son articulables. Ese territorio de producción en la palabra no iguala ni asimila, bueno, ya lo digo, pero articula fuertemente los campos de conocimiento. Bueno, antes de comentar, hice como un pequeño recortecito de algunas cartas, bueno, coincido con algunos recortes que hizo Mirta, por cierto, y con algunas cuestiones que se fueron planteando me parecen muy interesantes, pero voy a contar una pequeña anécdota que no la tengo escrita, que es que André Ostrov es la única hija de León, creo, editó estas cartas que su padre le había dejado, y en un momento determinado, y esto me lo hizo notar Ethel Novakovsky, en el grupo, que ahora vamos a nombrar a todos los integrantes, en el prólogo se toma una pequeña venganza. Ustedes vieron que Borges decía que la literatura era una forma de venganza también, ¿no? Una amiga, no me animo a nombrarla, es una persona que ya ha fallecido, que era poeta, ensayista, y era una especie de, no sé si decir, socialité de la época. Le había pedido a Ostrov las cartas de Alejandra. Alejandra era una persona conocida desde los 19, 20 años. O sea, no era alguien que se hizo famoso post-mortem. O sea, en el círculo de poetas, Alejandra tuvo éxito en vida, ¿no?
no masivamente tal vez como es ahora, pero bueno, y en ese momento esta persona, él le pidió las cartas y escribió un libro de poemas inspirado en Pizarnik. Cuando Andrea Ostroff va a leer el libro de poemas, encuentra que son las cartas cortadas en verso. Algunas cartas las tomó esta persona. Si quieren saber el nombre, porque está publicado, está en el prólogo de las cartas. Bueno, Andrea absolutamente indignada porque ni siquiera lo menciona Ostroff como el que dice, unos amigos en común me hicieron llegar estas cartas. Bueno, ni siquiera lo menciona con nombre y apellido al padre. Y por otro lado, Andrea es actualmente doctora en letras, o sea, es alguien que se ha dedicado a las letras, ¿no? Bueno, ahí uno ve algunas genealogías un poco cruzadas, ¿no? Bueno, leo este fragmentito. Estos fragmentos, algunos fueron sugeridos por algunas personas del grupo, como Norma. En general se trabajó todo con Adriana Auspach, con Amalia Sochi, con Marisa Pasos, con Sarita Arbizer y con Ethel Novakoski. O sea, fue un trabajo que llevamos durante un cierto tiempo. Querido doctor Ostroff, raro no pensar en usted, raro no disolverse en una angustia innombrable al pensar que aquí estoy, más sola que las piedras. Aún ellas son besadas por el mar. Al final de la carta esta habla de romper las cartas, porque no dicen lo que quiere decir de un modo apropiado. Ostroff responde, escríbame, Alejandra, sin romper las cartas. Déjese llevar por lo que espontáneamente le surja. No importa que al rato o al día siguiente no se reconozcan lo que escribió. Pese a usted, usted es siempre Alejandra. Queridísimo León Ostroff, gracias por su carta. Jamás he recibido y bebido palabras con tanta intensidad como las suyas, como ya citaba Mirta. Justamente la noche anterior me había hecho una orgía de autoconmiseración de nadie te recuerda y todos te olvidan. Pero desperté y vi su carta. Entonces el enemigo se corrió. He pensado en el análisis. Bueno, yo voy recortando, no es todo. En Buenos Aires lo había descartado de mis proyectos, pero aquí me asalta y me invade muchas veces la evidencia de mi enfermedad, de mi herida. Una noche fue tan fuerte mi temor a enloquecer, fue tan terrible, que me arrodillé y recé y pedí que no me exiliaran de este mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven a donde siempre quise ir. En esa carta plantea algunas dudas con respecto a su trabajo de poeta y Ostroff le responde, y esto es un recorte también que toma Tamara Kamesain en una intimidad inofensiva, uno de sus últimos libros. Usted es de esos seres que trabajan siempre, porque la intimidad no descansa, ¿no? Y ahí Ostroff le señala la materia prima del poeta, que no se agota y no desaparece. En el medio de todo este carteo, porque la vida de Alejandra sí era muy difícil, porque Alejandra no estaba nada preparada para la vida burguesa y no le importaba en absoluto no estarlo. No pensó nunca, ni en casarse, ni en terminar la carrera, ni en tener hijos, ni en trabajar. Todo eso le parecía una pérdida de tiempo terrible, ¿no? Pero en la mitad el tío, uno de los tíos que vivía en París, le consigue una entrevista con Simone de Beauvoir, que es muy interesante para ella. Y también le piden, por el mismo periodo, que escriba un guión sobre Vallejos para la televisión. Eso la anima, pero también la exige, la desespera. Y en la carta siguiente dice, entonces le escribo a usted, como si le pidiera que me ayude contra lo que en mí quiere ir a la caída. Eso en mí enamorado de la miseria, de la pobreza, del malestar, del desamparo, de lo huérfano, de la muerte. Y respecto de escribir un guión, porque además le habían pedido otro guión, dice, yo no sé hablar como todos. Mis palabras suenan extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué artículos de consumo
puedo fabricar con mi lenguaje de melancólica a perpetuidad. Y me parece interesante esto de no poder fabricar artículos de consumo, porque justamente de eso se trata de la poesía, ¿no? Porque yo voy por más o menos la mitad, yo sé que Claudia me va a asesinar en cualquier momento, No, no te voy a pero, pero tiene que ser no se igual. preocupen, igual podemos cortar en cualquier momento. Yo creo que, como dice Ostrov, la intimidad de Alejandra no descansa en cada uno de nosotros, así que podríamos seguir. Pero yo no acuerdo mucho con tomar el suicidio como punto de referencia total de la vida, o sí, incluso no estoy de acuerdo en tomar mucho la vida de Alejandra, porque en realidad son cosas que nos van llegando muy indirectamente. Lo más directo que tenemos son las cartas, y por eso producen ese efecto, como le pasaba tal vez a Cristina, de molestia, de incomodidad, ¿no? Y acá entonces me voy a tomar de una frase de Octavio Paz, amigo de Alejandra, porque Alejandra estaría muy loca, pero sabía muy bien de quién tenía que hacerse amiga en París. Dice, los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía. No lo dijo de Alejandra, lo dijo de Fernando Pessoa, pero me parece. Y hay algo muy interesante, bueno, en esto que les contaba, que era muy difícil armar el trabajo porque aparecían frases de Alejandra que eran más elocuentes que las nuestras, que decía, que toma un psicoanalista que escribió un libro sobre ella, que se llama Alejandra Pizarnik, maestra del psicoanálisis, donde él dice, uno puede no coincidir. Marcelo. Persia. Persia. Puede no coincidir con todo lo que dice, pero es interesante pensarlo, bueno, como lo propongo yo, que aprendamos lo que ella nos puede enseñar, ¿no? Me parece que él la ubica a ella como la primera analizante en castellano. Por supuesto no es la primera, pero lo que tiene Alejandra es ese habitar tan intensamente las palabras y esa búsqueda casi cincelada de decir lo más con lo menos, como ella diría en un poema, decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, ¿no? Como ella puede hablar de la división subjetiva de este modo tan poética, y esa búsqueda insaciable por la precisión sin ornamentos, ¿no? Por ir al hueso del lenguaje descarnándolo y al mismo tiempo encarnándolo. Lo que hace suponer a algunos, como la única, la primera poeta maldita en Argentina, que había nacido, como ya dijeron, de una familia de inmigrantes de Europa Oriental, con un apellido que no... Una familia de inmigrantes de Europa Oriental. Ahí, no sé qué pasó. Bueno, algo pasó. Algo del Facebook, sí. Sí. Entonces tiene un apellido, Pizarnik, que no suena como el de Borges, como Campo, como Mujica Lainez, como, no sé, Lucio B. Mansilla. Esos que nacen a la literatura autorizados por la cuna y por la sangre. En ella el lugar no está garantizado, se tiene que ganar, porque no se da por hecho, y Alejandra tendrá que caminar París, como antes dijeron también, como sea preciso, para poder fabricarse un linaje en el lenguaje. Yo creo que el tamaño de Alejandra se va a medir, se mide por la repercusión que tiene, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca del Congreso de Washington hay una sala completa dedicada a César Vallejo. Yo creo que, como van las cosas, va a haber una sala dedicada a Alejandra Pizarnik. Por ejemplo, no pasa lo mismo con la poesía de Borges, ¿no? No provoca esta conmoción que todos tenemos cuando leemos a Pizarnik. Como ella dice, todos estamos heridos y ¿no? Tiene razón, ¿no? Eso nos pega en nuestra propia herida. Yo creo que en ese sentido ella es maestra de psicoanálisis, como
como le pone el título Persia al libro. Y lo que tiene Alejandra para mí como también de muy único y de muy argentino por otro lado es llevar el análisis en toda maleta con la que escribiera y pensara. Bueno, Ah. hay segunda vuelta, ¿eh? Sí, Es y lo que acá, ustedes me acá viene dijeron, la nota es lo más, que ustedes me dijeron, sí, dale. más freudiana, si se quiere. Vacío, corte e inscripción del sentido en falta, vacío, corte e inscripción del sentido en falta, marcan la palabra poética. Y eso, que tanto remeda la Carta 52, que Freud escribiera a Fliess, eso que falta y reclama su inscripción, es pertinente al espacio de la palabra dicha entre analista y analizante. Es ese algo que circula, que reclama y a la vez falta, que reclama significarse, pero a donde el sentido no llega, o cuando llega no cierra, porque no debe llegar a su cita. Es esa carta robada al lenguaje, la carta robada al cuerpo, que es el lenguaje. Robada al cuerpo en el ser hablante, robada en Pizarnik, que hace cuerpo en su poema, cuerpo del poema. Y ella juega con esos síntomas iniciales, esos que Ostrov curó, el tartamudeo, por ejemplo. Y así escribe como habla, o habla como escribe, o escribe donde no habla. Vive como escribe, vive en lo que escribe, vive mientras escribe, una existencia doble y a la vez única. Es inmortal en el poema. Así es la niña nunca olvidada que la poeta no deja morir en el lenguaje. Bueno, gracias, Alicia, tu tono romántico realmente me llega. Lees muy bien la poesía, me llega. No Sí, quería muy tono bien. romántico, bueno. Sí. No sé. Bueno, antes de pasar a los grupos, quería decir algunas cuestiones que si podríamos comparar, y lo dejo para los grupos y para debatir, la palabra escrita de estas cartas a la palabra, como bien trajo Cristina, y yo lo pensé también en la clínica de hoy, de los mails, de los textos, de los chats. La otra cuestión es si la transferencia continúa después del análisis, como el análisis, según Ostrov, había terminado al año, y si es un acto analítico, aunque está fuera del análisis, cuando Ostrov le dice, escriba, Alejandra, si eso es considerado un acto analítico. Bueno, ¿quién quiere comenzar a hablar de los grupos? Mientras tanto, vos me decís si hay intervención. Bueno, por Zoom, si levantan la mano y me dicen. Y si no, acá Cristina, Mirta, Sarita Arbizer. Gracias por decirme, porque no. Sarita, desmuteate, por favor. Micrófono. Micrófono. Ahora sí. Bueno, finalmente pude entrar, ¿no? Porque realmente fue muy difícil entrar al Zoom y estuve viéndolos por Facebook y bueno, seguí intentando y hace un rato pude entrar, pero bueno, pero escuché todo y realmente me gustó mucho, me gustaron mucho las tres ponencias. Como dijo Alicia, hemos trabajado las cartas en el grupo en la Comisión de Cultura, las hemos trabajado, y realmente Alejandra Pizarnik es un enigma, ¿no? O por lo menos sigue siendo como un enigma para mí, y bueno, por eso tratamos de, a través de las cartas que escribió con Ostrov, tratamos de entenderla, y bueno, concuerdo con Alicia de que no hay que buscar tanto en su vida, pero bueno, se nos impone su vida, lamentablemente se nos impone. Todo autor de alguna manera escribe de acuerdo a su historia de vida, y la historia de vida de ella fue muy complicada. La gente muchas veces pone el acento en
que es una familia que vino del Holocausto, pero no vino del Holocausto, ellos vinieron mucho antes del Holocausto de la Argentina. El Holocausto de ella creo que fue el no amor de la madre, el no amor de la madre, ese amor que ella buscaba, es decir, el amor que sí tenía la hermana y que ella no tenía, y esta hermana tan perfecta que era su hermana mayor, y ese amor que ella, por más que lo recibe en transferencia de Ostroff, esa transferencia idealizada por parte de Ostroff, no la alcanzó. Y además hay otro tema más, esa palabra que ella no puede escribir, esa palabra que no le alcanza, esa doble inscripción, porque no nos olvidemos que su lengua materna fue el yiddish, ¿no? Que es el idioma que se hablaba en la casa. Ella escribió en castellano, ella manejaba muchos idiomas, pero en la poesía suele escribirse con el idioma materno, eso lo hemos visto en muchos escritores. Y Alejandra Pizarnik escribió en castellano, y le faltaban palabras, esas palabras que no le alcanzaban y que no pudo plantear todo el dolor que ella sentía, y en el que estaba atrapada. Yo creo que... ¿Cómo? Sí. No, pensé que habías terminado. No, en el cual ella estaba atrapada. Yo creo que finalmente ella está bien, no, el suicidio como un tema que la acompañó mucho, pero el suicidio por esa palabra que ella no logró transformar ese dolor en esa palabra que no llegó, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Gracias. Cristina y Alicia. Cristina me pidió la palabra. Yo estoy levantando la mano también, Claudia. Sí, Mirta. Sí. A mí la misma Alejandra no está de acuerdo con la interpretación que le hace Ostroff de acuerdo al vínculo con la madre, ¿no? Pero yo tampoco quiero detenerme en eso porque, les vuelvo a decir, me parece que esto que contó Alicia Kilner en este caso, respecto de estas cartas, la hija del analista lo toma, lo plantea como un robo directamente. Hay un robo a la intimidad, ¿no? No es solo un plagio, ¿no? Pareciera que hay un robo, no son cartas que fueron autorizadas, sino que fueron tomadas bajo engaño, ¿no? Y darse a conocer bajo engaño. Y creo que esto es un planteo ético que a mí me parece como muy interesante de subrayar. Si yo lo tomara como un caso en general, por ejemplo, una de las cuestiones llamativas es la del nombre. Alejandra se llamaba Flora y deja su nombre, Flora, para transformarse en Alejandra. Coincido con lo que dice Alicia en cuanto a que no tenía garantizado de entrada pertenecer a un mundo por más habilidades poéticas que tuviera, ¿no? De ahí su viaje a recibirse, como dije, de poeta a Francia, en una época donde era la burguesía ilustrada y tenía como idioma, como segundo idioma el francés. Ubiquémonos también en la época. No era fácil, Alejandra no era
por ahí perteneciente a ese lugar, a ese medio, y había que ganarse el lugar. Por otro lado, si yo tomo el trabajo analítico, yo lo que encontré, lo que podría decir, me incluyo, la verdad me incluyo, como las limitaciones teóricas y técnicas que teníamos antes de que empezáramos a investigar los casos que están en los límites de las neurosis. Por ejemplo, los referidos a las injurias narcisistas. Y tratábamos de encontrar razones neuróticas en alguien que necesitaba otra cosa. Yo creo que eso otro que necesitaba Alejandra, que en el lío de apuntes que tengo no había encontrado y ahora quiero encontrar, lo cubría Olga Orozco, no solo por una cuestión de transferencia, ¿no? Que yo no sé quién preguntó si la transferencia es interminable. Sí, yo creo que es interminable, que hay un diálogo interno con los que fueron nuestros analistas que va más allá de cuánto duró el análisis, que este es el caso. Pero quiero leerles, Alejandra recurría no solo al analista, recurría a los amigos, que los tenía y muy buenos. Yo cito a Olga Orozco porque es mi preferida, pero, por ejemplo, Cristina Piña, que es una de sus biógrafas, les cuento uno de los ensalmos que le decía a Alejandra cuando la llamaba aterrorizada. Yo, gran cocinero del rey, mientras miro pasar las nubes, atestiguo por el mismo árbol que da sombra a mi balcón que Alejandra Pizarnik está perfectamente sana, que no hay nadie que le vaya a pisar siquiera su sombra. Leo esto para dar una idea del grado de dolor o de desesperación que a veces puede tener cualquiera de nosotros, o cualquier paciente, podríamos decir, o cualquiera de nosotros cuando en algún momento llamamos y decimos, ¿puedo tomar otra hora? ¿Puedo hablar con vos un segundito? Tal vez en ese momento su analista lo vivía como una herejía, pero nosotros ahora, por suerte, lo hacemos. Hay cuestiones de Facebook, a ver. Bueno, hay muchas felicitaciones a todas. Y hay una pregunta de Inés Copelo, dice, mi experiencia con pacientes escritores, no muchos, pero sí lo observé en todos, que su escritura sea novela, relato, cuento, poesía, etcétera, ¿es posible de ser analizada como asociación? Me gustaría saber sus opiniones. Y Juan Pineta dice, una pregunta que siempre me interrogó es si el personaje, poeta, se comió a la portadora de la poeta, en términos clínicos. Pregunto esto porque en ciertos relatos de algunos allegados a ella sostenían esto, justamente que no podía dejar de portar un ratito ese personaje. Es solo un interrogante, pero tal vez la escritura es solo lo que le permitió trascender muchos años antes de su final. Lamento no poder estar presente hoy. Bueno, está Mirta y Alicia. Mirta. Y el grupo. Sí, el grupo. Juan es del grupo de formación permanente. En el grupo también Willy, que está levantando la mano. Yo tengo acá toda la Sí, pantalla, así que esta Norma pero acaba está Alicia antes que levantando Willy. la mano. Bueno, de alguna manera me gustaría ir como enlazando las tres ponencias y las preguntas. Desde nuestro grupo, por supuesto que estamos trabajando en una dimensión teórico-clínica, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde hablamos, ¿no? O de donde escribimos. Es por eso que hicimos un recorte de las cartas a la manera de una viñeta. Por eso es una construcción de un caso y por eso dije que es impersonal, ¿no? Pizarnik y Ostrov son los nombres no de ellos dos, sino de una pareja analítica inventada. Entonces, desde ahí es de donde podemos hablar.
yo creo que hay algo de lo materno que ella lo dice, la lleva donde no quiere ir. Creo que hay en términos teóricos, una puja, una lucha entre pulsión de vida y pulsión de muerte. La pregunta por la suplencia siempre es si se alcanza la escritura o la pintura para que un creador no enloquezca. Por supuesto que hay ejemplos de un lado y del otro. Están los que enloquecen, están los que se suicidan y están los que no. Coincido con que la poesía va más allá de la biografía, pero también es cierto que no es sin la biografía, ¿no? Y no es sin el cuerpo pulsional. Por eso me parece que la lectura que hicimos es a la letra como si escucháramos en un análisis el cuerpo pulsional que habla, ¿no? Y entonces cuando bebe una orgía, no, es imposible deshacerse de la pulsión, que no nos atraviese eso en nuestra mente. Después, Cristina recién señaló 3 significantes, que son los que de alguna manera también disfrazada tomé en el escrito que leí, que son robo, engaño y flores. Flores, sí. ¿No? Y entonces, Rostroff le cuenta que él robó en París un florero, y ella lo llena el florero de flores. Ese amor es el mismo amor que la hija Andrea de Ostrov cuenta en el prólogo a este libro donde ella recoge el intercambio epistolar. Hay una hija que ama a un padre, que no sé, pero esto también es una conjetura, disculpen, ¿no? Pero fuera ya de todo contexto epistolar, esta hija Andrea, que ve tanto amor de su padre por Alejandra Pizarnik, ¿no estaría celosa también? Es una conjetura desde el punto de vista de la oreja analítica, nada más. Después, Claudia recién hizo una pregunta que me resulta interesante, y es si todo lo que ahora usamos por chat, todo el intercambio de WhatsApp, tiene algo que ver con el intercambio epistolar. Y sí, yo creo que son las cartas de hoy en día y la desesperación que agarra cuando alguien no te pone like o no te responde inmediatamente. Digo, creo que es el síntoma de la época y la demanda de amor de nuestra época. Digo, tanto como estas cartas revelan la necesidad demandante de ser amado y de amar. Y para terminar, otra pregunta que surgió sobre la intimidad y sobre la liquidación de la transferencia. Y yo creo, como Cristina, que en el diálogo interno de cada uno, el autoanálisis, los analistas siguen presentes. Ahora también creo que si pensamos en un final de análisis, si es posible, o si lo pensamos como posible, algo de esa transferencia imaginaria tiene que liquidarse. Si no, la transferencia imaginaria es interminable y no hay lugar para otro tipo de transferencia y de final de análisis. Creo que hay que encontrar ese delicado equilibrio entre salir del amor-odio y llegar a un acto de conclusión de un análisis. Así que, bueno, quizá haya más cosas, pero dejo No, pero seguimos dialogando. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Alicia, a Willy, y creo que estaba anotada Norma Cavalieri, también había pedido. Vos recién hiciste mención a la intimidad. A mí se me ocurre preguntar, y lo largo así, si hay intimidad fuera del encuadre analítico. Porque todos los chats y todo eso van en el celular de cada uno y uno
lo está sacando de la sesión. Lo dejo como pregunta. Sí. Bueno, yo le contesto a Juan Pineta nada más. No, te tocaba hablar a vos. No, sí, me tocaba por eso. Pero solo lo voy a responder. Lo que él dice del personaje que se come a la persona, algo así, es la teoría de César Aira en un libro que Aira saca sobre Alejandra, muy resistido en el ambiente poético esta posición de que el personaje se comió. Sí, hay algo de un personaje construido. Yvonne Mordelois, cuando la conoce, la ve por primera vez, fueron grandes amigas después, pero la primera vez que la vio, Alejandra estaba en París, ella estaba estudiando en la Sorbonne y estaba con la madre. Cualquiera que la conozca son personas muy educadas y modosas. Y entró Alejandra y empezó a hablar como un camionero. Y bueno, y Yvonne dijo: a mí no me molestó porque yo sabía que era una máscara, ¿no? Y después fueron muy cercanas. Así que sí, igual todos tenemos un personaje, por Dios, ¿no? Que se llama el yo. Así que el yo de cada uno, de cada cual. Así que si Alejandra tenía el suyo, sí, probablemente sí. Ahora, si las producciones, la otra pregunta del Face, si las producciones de Inés Copelo, ¿no? ¿Se llama la persona? Sí. ¿Son analizables? Yo diría que no. En principio, así como taxativamente no, porque son producto de la sublimación está en otro orden que la represión, pero es cierto que nos hacen pensar, y bueno, más bien diría al revés, ¿no? Las producciones, especialmente de Alejandra, nos impactan como interpretaciones salvajes a nosotros. Bueno, después puedo seguir peleándome con mis compañeras de mesa durante 3 años más, pero... Le doy la palabra entonces a los del Zoom. Willy, del Grupo de Formación Permanente. Willy Perino, por favor. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, bueno. Evidentemente Alejandra es un caso que convoca a su análisis y a preguntarse un montón de cosas. Yo voy a rescatar solo una cosa muy simple que me surge como una pregunta. Porque la presentación de hoy se abrió con esa pregunta, al decir, sin palabras no se puede, pero las palabras no alcanzan. Y Alejandra, ¿qué hacía Alejandra? Intentaba poner en palabras algo, y cuando las leía, dice, no son lo que yo quiero decir. Entonces rompía, y entonces producía un acto. Así, generaba una escena. Freud, a lo largo de su trabajo, desarrolla justamente una explicación de por qué las palabras no alcanzan. Y me parece que lo que nosotros tendríamos que discutir, una pregunta es, ¿por qué las palabras no alcanzan en la cura? ¿Qué es lo que alcanza en un tratamiento y qué convierte un tratamiento en un acto analítico, que es a lo que nos convoca Mirta con lo que plantea, ¿no? Dejo la pregunta, somos poquitos, a lo mejor podemos circular con nuestras respuestas. Gracias, Willy. Norma, de Comisión de Cultura. Desmuteate, por favor. Sí, gracias. Bueno, me encantaron las 3 exposiciones y digamos, Cristina, es una pregunta para Cristina, pero primero porque me llamó mucho la atención esto que ella dice, que le dio pudor, que le produjo como una cuestión de una cierta inquietud los textos de Alejandra. Entonces yo, digamos, me preguntaba si ella sentía, digamos, como que se había hecho demasiado exhibicionismo con la vida de ella,
porque a nosotros cuando estábamos en la comisión nos llamaba la atención la proliferación de estudios, de miradas, de cómo se la tomaba en relación al psicoanálisis. Inclusive quiero decir que es lo que la presentación de Mirta, que aclaró que después era la construcción del caso, también porque, digamos, vos podías pensar también, digamos, que, bueno, si Ostrova había estado bien o no. La línea de nuestra comisión fue más bien tomar la circulación por la poesía y por la emoción y por esta que decía Alicia de unir nuestras heridas o encontrar nuestras heridas. Pero me llamó mucho la atención esto y además decir si hay algo que alcanza, además de las palabras o no palabras. Muchísimas gracias. Gracias. Cristina, ¿querés contestar? Ah, ¿quién más está? No hay, no hay. ¿No hay? Bueno, Yo en veo, Facebook no tampoco. sé. Cristina, ¿querés contestar? Sí. Me parece muy, muy interesante lo que planteó Willy con respecto a esto de que yo dije que la palabra no alcanza. Yo también dije que la palabra en los extremos, como sería este el caso, en esa lucha por la búsqueda de la flor azul, es más un movimiento, ¿no? Y creo que en el análisis de lo que Julia Kristeva dice que hay una versión optimista del análisis y es que todo se puede poner en palabras. Y hay otros autores que toman la palabra como como la posibilidad de reiniciar un movimiento pulsional, podríamos decir, digamos, continuar la búsqueda. Más que encontrar la palabra, sería continuar la búsqueda, ¿no? Y que ahí estaría lo interminable del análisis, ¿no? Yo siempre digo que mi analista actual debe estar harta que yo diga, porque fulana de tal me decía tal cosa y ella opinaba tal otra. Y en ese diálogo interno que continúa con nuestros propios, con los que fueron nuestros analistas. Y no es un dato menor, porque acá las alternativas son: o continúo el diálogo interno, o me identifico, que creo que no es el camino de un final de análisis, la identificación con el analista, ¿no? Bueno, eso por un lado. Con respecto a lo que me decía Norma del pudor, ustedes saben que cuando, y acá sí me voy a referir a Alejandra, cuando Alejandra muere, estaba sola, el que en ese momento era su mejor amigo se había ido de vacaciones, y entonces rápidamente van a su departamento, una de ellas es Olga Orozco, justamente, a preservar parte del legado de cosas escritas, inéditas. Está en la Universidad de Michigan, En Princeton. perdón, de Princeton, y no sé por qué dije Michigan, bueno, después lo analizo, pues lo veo, eso es para que vean que tengo inconsciente, pero americano, mirá qué detalle. E incluso hay referencias a la sexualidad que fueron retiradas por control, digamos, de la familia. Porque una de las grandes cuestiones que aparece como en las cartas es la referida a la sexualidad de Alejandra, digamos, a su sexualidad, como estamos, en la mesa anterior a esta, estuvimos una persona, hablamos de diversidad sexual, acá ubiquémonos en la época, ¿no? No solo era de Avellaneda, judía, con un padre que vendía joyas casa por casa, etcétera, etcétera, sino que además estaba casada por la poesía, no iba a tener hijos y tenía una sexualidad que aparece, la gran pasión. Yo por eso digo que la pasión, y esa es una hipótesis, ¿no?, fue el último intento de investidura, de aferramiento a la vida. Por eso le contesto también a Inés, y coincido con Alicia Kilner en este caso, que las creaciones sublimatorias se cuidan,
no se interpretan. Dicho tan taxativamente como lo dijo Alicia, A ¿no? menos que sean una producción sintomática. Claro. Pero Bueno, bueno. no sé, Willy, si te contesto, me resultó interesante, no sé, Norma, si te contesto. Siempre me resulta difícil contestar en el ping-pong. Después me quedo pensando, tendría que haber dicho otra cosa, disculpa, pero No, muchas gracias, Cristina, gracias. Mirta, que levantaste la mano. Sí, bueno, porque está lindo esto, se está poniendo interesante. Varias cosas. Ay, Primero, retomo esto último, sublimación no es suplencia. La sublimación es un destino de la pulsión, la suplencia es otra cosa, la suplencia es aquel acto que no se puede dejar de hacer, como la escritura, por lo cual la estructura alcanza una cierta estabilización. Cuando digo estabilización, no estoy diciendo la perfección, digo no caer, por ejemplo, en un pasaje al acto, ¿no? Sino saber hacer algo con la angustia y con el goce, ¿no? Esto es importante. La sublimación sí puede ser interpretada porque es un destino de la represión. La sublimación no anula la represión. Entonces, ahí creo que hay una diferencia teórica muy importante. Pero bueno, lo podríamos discutir teóricamente, esto en otra oportunidad, me parece que sería lindo, ¿no? Cris, te estoy tirando la pelota. Pero sí me parece que, y voy a enlazar acá dos comentarios, uno de Willy, que es respecto del acto analítico, y otro que creo que fue de Claudia, que hizo una pregunta. Si es un acto analítico, cuando Stroff le dice que escriba. Entonces, pregunté eso. sí, entonces me parece muy interesante esto, porque lo importante para entender un poco más la dimensión del acto analítico es desde dónde el que lo dice, y a quién se lo dice y en qué posición se encuentra aquel que recibe lo que se dice. ¿Sí? Entonces, si Ostrov está identificado con el otro materno o paterno, digo Ostrov como, no, o sea, como dije antes, no es Ostrov, Ostrov ya fue, ya está, es lo que él representa en estos momentos. Si este analista que llamamos Ostrov está identificado, ¿no?, con el otro materno, paterno, el superyo del analizante, no tiene estatuto de terceridad para que eso que dice pueda tener un efecto de acto analítico en el que recibe la interpretación. Es un empuje, pero no llega al sujeto a que eso tenga la consistencia de un nudo que estabilice a través de la escritura a ese personaje llamado, en este caso, a este analizante Pizarnik. Yo creo que estaba en un estado tal la analizante, para no decir Pizarnik, cuando recibe este empuje a la escritura, que ella lo dice, la escritura y la pintura la abandonan temporariamente, y no lo dice en una poesía, lo dice en una carta, y creo que ahí hay una dimensión diferente entre la poesía como acto creativo, como creación, y la carta como intimidad a la que aludía Cristina, en donde el amor de transferencia parece interminable, pero que ese amor que también, el amor también causa estragos, creo que esto es también algo que a tener en cuenta. Hay mucho amor y coincido con Cristina también cuando dijo que hoy tenemos otras categorías teórico-clínicas para pensar la sexualidad. Hubiésemos
podido hablar del lesbianismo, pero creo que no era oportuno ni pertinente, pero además creo que por eso mismo introduje algo que no fue retomado, que es el repudio a lo femenino que Freud trae. Y creo que ahí hay otra dimensión para pensar también cada salida sexual caso por caso, cada sexuación caso por caso. Gracias, Mirta. Que estamos sobre la hora y le tengo que dar la palabra a Alicia. No, quiero decir que no nos hemos referido mucho, yo por lo menos, a algunas cuestiones que se plantearon. Bueno, la pregunta de Willy me parece muy subrayable, porque me parece hay como distintas vías para abordar esa pregunta. Por supuesto que la palabra no alcanza. La palabra es nuestro instrumento, es lo que tenemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos. Ahora, si alguien podría decir, bueno, el afecto, pero el afecto, ¿cómo sería? Porque acá justamente lo que sí vemos, y lo que planteaba Mirta de un modo muy, para mí, interesante, es la posición amante-amado en esa cuestión, en esa, por lo menos en ese diálogo analítico que podemos pornográficamente, obscenamente observar, ¿no? Lo que podemos ver, además, es que el análisis no continuó en Buenos Aires, pero la transferencia no había caído y que se transformó en un amor de transferencia complejo. Yo creo que había unos ideales del análisis que persisten en algunos de nosotros también, como el ideal de autonomía o algunos ideales así, que le impedían a lo mejor a Ostroff del todo entender o del todo, bueno, como cualquier ideal que nos angosta el campo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con alguien como Alejandra? No, en realidad no sería el punto, ¿no? O sí, si alguien quiere plantearlo. A mí me parece que lo que ocurrió, y lo digo así tan salvajemente, es que hubo una inversión de la demanda entre el analista y la analizada, que ocurre cuando el paciente tiene cosas que admiramos tanto, ¿no? Y me parece que eras vos, Mirta, que decías que como acentuabas la cuestión de que no estaba bien en su lugar la disparidad subjetiva de la transferencia, en este caso. Muy esto confesado por Ostroff, ¿no? Yo no sé si yo no la analicé a ella, lo único que sé es que ella me poetizó a mí, decía él. Y me interesó mucho la posición de Cristina también, la ponencia de Cristina, que va siguiendo un poco lo mismo que yo planteaba, y creo que todos nos metimos por ese camino, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa con la palabra, otra vez, ¿no? La pregunta reverbera. Heidegger, que dice el lenguaje es la casa del ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando abandonamos la casa del ser, ¿no? Cuando renunciamos a la palabra, cuando las palabras... ¿por qué suponer que las palabras tienen que alcanzar? Además, ¿por qué no suponer que hay una imposibilidad estructural en la palabra que justamente es lo que tenemos que aceptar? Especialmente si vamos a ser escritores, psicoanalistas, y si la palabra va a ser nuestro instrumento, ¿no? Ahí hay algo de hacer de algo no impotencia, como dice Lacan, sino imposibilidad, ¿no? Hasta acá llego. Lo que pasa es, bueno, había una cita que había tomado Norma de Julia Kristeva, que decía que había una diferencia entre la narrativa y la poesía, que la narrativa sutura la herida, y en cambio la poesía va como estirando el campo del sentido hasta agotarlo, ¿no? Hasta llegar a un borde, al precipicio del sentido. Bueno, no sé si hay preguntas. Hay un comentario y si no cerramos.
sí. Sí, Claro. Bueno, hay un comentario de Anastasia Beunza que dice, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Bueno, y agradece mucho todas las exposiciones. Y lo que yo quería agregar, cuando leí las cartas, Alejandra siempre escribía en los momentos de dolor, en los momentos de confusión, no en los momentos de plenitud, y ella se lo aclara, ¿no? O sea, cuando estoy bien las palabras no aparecen, solo cuando atravesaba los momentos de mayor temor. Sí, cuando estaba bien, dice, cuando tout va bien, lo dice en francés, que también es una marca del inconsciente, ¿no? Usa mucho las expresiones en otros idiomas. No le escribo cuando tout va bien, ¿no? Entonces ella escribe, bueno, escribe en acting, ahí tenemos a una comisión trabajando sobre eso. Y lo que dice Cristina, que yo lo subrayo también, el acting, el pasaje al acto, no son propios de ninguna estructura ni de nadie en especial. Cualquiera puede llegar a una situación límite donde ya los recursos que tenga no le alcanzan, ¿no? Cristina me pidió. No, en relación a esto yo pensaba que Freud, por ejemplo, también utiliza la poesía cuando se le acaban las argumentaciones académicas, ¿no? Es decir, cuando hace tope o recurre a la biología y dice, bueno, en un futuro se descubrirá alguna sustancia, qué sé yo, pero el otro es a la poesía, ¿no? Por eso, bueno, Goethe y todos los que va nombrando, y por eso me pareció tan interesante que Alejandra toma lo de Novales, que es bueno, vos has Sí, estudiado sí. mucho el romanticismo Sí. alemán. Es decir, hay como un tope, la poesía hace como un tope que va como fuerza, como el límite de la palabra, y por eso creo que causa el impacto afectivo a quienes leemos poesía, porque es como, lo que sale es, ¿cómo pudo decir eso que yo no alcanzo a decir? Sí, le voy a contar una anécdota pequeñita. Ella hablaba de las lilas, ¿no? Bueno, mucho. Hay una obra de ella que se llama Poseídos entre lilas. Y una vez alguien, para quedar bien con ella, le llevó un ramo de lilas, pensando que era su flor favorita. Y ella dijo, no, a mí me gusta la palabra lila. Bueno, fue una mesa muy buena. Les agradezco a todos los que intervinieron y les recomiendo venir a la institución. Yo no lo hacía hace 2 años y medio y realmente impacta volver y es muy agradable la sensación. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego y gracias. Chao, gracias.